Viri. Nisargadatta Maharaj. Y bien, Viri está con vosotros y os saludo. Vamos, si os parece bien, a continuar nuestros diálogos y os escucho. Pregunta. ¿Los dolores fuertes en la espalda a nivel de las puertas, son la consecuencia de algo que se instala? Todo lo que toca este saco de comida no me concierne de ninguna forma. Por supuesto que existen respuestas a tu cuestión, pero ¿quién plantea la cuestión? ¿Qué es lo que en ti tiene necesidad de identificar, de referenciar, de definir, localizar, de comprender? Hay que entender que mientras que exista una pregunta relativa a este saco, incluso a través de aspectos llamados vibratorios o energéticos, cualquiera que sea el elemento concernido, lo llaméis Kundalini, lo llaméis Shakti, cualesquiera que sean los nombres que existen a nivel de realidad, eso no concierne en forma alguna a lo que sois en realidad. Recuerdo que no existe ninguna solución de continuidad entre la unidad y el absoluto, incluso en una forma. Todos los mecanismos, denominados vibratorios, vividos de diferentes formas hoy, como antes en el pasado, no tienen ninguna realidad fuera de lo que vosotros vivís en este tiempo. Lo que hay que vivir hay que vivirlo. La búsqueda de sentido de lo que se vive mostrará siempre la pregunta de la conciencia. Esté separada o unificada, no cambia nada. Cualquier conciencia solo es una proyección. Mientras que exista una conciencia, sea la que sea, no podéis estar en la conciencia. Así que te invito a superar la búsqueda de sentido y es preferible entrar en la vivencia del instante más allá de cualquier sentido buscado por la propia conciencia, porque no hay otra forma de ser absoluto. Mientras que exista la conciencia, hay de una manera como de otra, proyección, y por tanto percepción, y por tanto sentido sea el que sea. Ahora cualquiera que sea el sentido, mientras que no hay proceso de tranquilidad, de meditación si quieres, mientras que haya un observador, no hay absoluto. Sea lo que se instale o no. Por supuesto, existen leyes propias a este saco y a la interacción de este saco con la conciencia, ya esa conciencia esté separada en relación con la persona, o unificada, esto no cambia el sentido. Cualquier explicación, cualquier búsqueda de sentido solo proyecta la conciencia, sea la que sea, aún más lejos del absoluto. El absoluto contiene a la conciencia. Os recuerdo que es el centro, presente en todos los puntos y todos los lugares, que no tiene nada que hacer con cualquier proyección. Es lo que jamás ha aparecido y jamás desaparecerá y es lo que vosotros sois en verdad. Situarse en el punto de vista del sentido y la explicación, no hará más reafirmar la mente, el ego, la persona, pero no compete en nada, al absoluto que tú eres. La única forma de entender, más allá de la mente, lo que significa, más allá de cualquier sentido, lo que se vive, es hacer desaparecer el observador mismo, que observa lo que se vive. No retomaré el ejemplo del teatro, pero es como si, en tanto que observador, tú me preguntaras por qué, en la escena de teatro, tal persona siente tal cosa. O, eventualmente, por qué el observador siente tal cosa. Te invito pues, y os invito pues, de manera cada vez más insistente, a superar la observación de lo que sea. Porque mientras que observéis, mientras que percibáis, mientras que haya conciencia, hay interacción dentro de una capa de realidad o de una capa de cebolla que no es la cebolla en su totalidad. Sentir un dolor en ese lugar del saco, revela por supuesto, la interacción entre la conciencia limitada y la conciencia llamada unificada. Pero una como la otra no son absolutas. Recuerda que todo conocimiento solo es ignorancia. El verdadero conocer reconoce esto. Porque sabe que todo lo que es observado, incluso de manera importante, como el denominado proceso espiritual, como el despertar de la Kundalini, solo es un espectáculo que no conduce a ninguna parte, porque está dirigido a este mundo. Mientras que no hayas encontrado lo que eres, ante cualquier sentido de identidad, sea la que sea, es decir una localización y una proyección de la conciencia, tú no puedes estar tranquila y aún menos, liberada. Porque lo que tú eres, está liberado desde la eternidad. Acordaros. No es nunca una persona o un ego lo que es liberado, sino vosotros, lo que sois, que es liberado del ego de la persona. También es una cuestión de punto de vista, pero ese punto de vista no es un parecer, ni siquiera un posicionamiento de la conciencia, sino realmente lo que tú eres en verdad. Remataré diciendo que cualquier percepción solo está ligada a una modificación del equilibrio.
Sea el desplazamiento del cuerpo, el desplazamiento de una idea, el desplazamiento de lo que sea, todo esto no revela más que una proyección de la conciencia, dentro de un efímero. Hay que superar la noción de movimiento, la noción de percepción, la noción de sentido, incluso de lo que se vive. Es, si puedo llamarlo así, el estado más indispensable, porque encontrar ese estado de inmovilidad, lo que tú eres, en verdad, da sentido y explica, más allá de la mente, las razones de ser o de no ser de tal manifestación. Pero no hace de la manifestación una finalidad, aunque fuera el despertar de la Kundalini. Porque en ese caso, os equivocáis. ¿Quién busca? ¿Quién investiga? ¿Quién es la conciencia que observa, que separa o que unifica? Existe un punto en que tú estás presente, en todos los puntos. Es desde ese emplazamiento, que está más allá de cualquier sitio y de cualquier punto, cómo vives lo que tú eres. Lo que tú eres no puede, de ninguna forma, ser conocido, sea la que sea la percepción o el conocimiento de lo que os es conocido. Es imposible. Pregunta. ¿La compasión tiene un lugar en absoluto? El absoluto es la compasión, pero no la compasión expresada desde el punto de vista del ego, de la persona o de este mundo. La compasión concierne a una conciencia y a otra conciencia y una transferencia que se efectúa de esta conciencia a la segunda conciencia, y por supuesto, de la segunda conciencia a la primera. Hay por tanto movimiento. Hay por tanto, percepción. Esto no cambia de ninguna forma el punto de vista y no concierne de ninguna forma al absoluto que contiene el todo, la nada, todas las experiencias, el total de las conciencias, la fuente, todo lo que es efímero. Pero si tu punto de vista te sitúa solamente en la expresión de la compasión, de la empatía, del carisma e incluso del amor, en el sentido de la persona, esto no resuelve nada. Lo que soporta y porta el absoluto y el amor, el éter, lo que transporta el amor y el éter, en su forma armoniosa o no armoniosa, concierne a la conciencia. El absoluto no puede experimentar nada. No está, sin embargo, ausente, sino al contrario, totalmente presente a la verdad última. Es el estado de Jnani, el estado de conocedor, que ha reconocido que cualquier conocimiento de este mundo, donde estáis, no representa en definitiva, más que una ilusión, que una verdad volátil, que no tiene ningún sentido de lo que tú eres. El absoluto, si puedo decirlo así, se reconoce a sí mismo. Y no puede existir en un absoluto con forma, incluso manifestado en una persona o en un corazón. Pregunta sobre el estado último que es vivido. El absoluto con forma, el Jnani, observa la compasión, observa el desarrollo de la conciencia, pero puede también pasar de cualquier observación sumergiéndose en la morada de paz suprema que, ciertamente es una compasión que yo calificaría de total, que no tiene necesidad de ser expresada y manifestada hacia otra conciencia, sino más bien, sobre el total de conciencias. Hay por tanto, una despersonalización en Shanti-Nilaya, que os pone en estado de plenitud. Esta infinita presencia o plenitud se conduce por sí misma, desde el instante en que el observador desaparece, y por tanto la conciencia desaparece, y os sitúa de antemano en el Parabrahman, en ese absoluto y ese último, que os recuerdo, no se ha movido jamás, jamás ha sido desplazado, no ha aparecido nunca y no desaparecerá nunca. Eso es lo que sois. Solo la ilusión de la atribución a una forma, solo la ilusión de ser una conciencia, de alguna forma, ha dado la espalda a lo que vosotros sois. Pregunta. ¿Qué es de la dulzura dentro del absoluto? La dulzura es diferente para cada uno. Cada uno tiene una escala de valores propia que concierne tanto a la dulzura, como al amor, como a la verdad, a la ilusión o a la mentira. Cada uno, cada persona, en un saco, tiene su propia escala. Su escala en función de qué? De sus experiencias y por tanto, de su propia conciencia. En Shanti-Nilaya, que se ha traducido por morada de paz suprema, no hay lugar más que para el absoluto. No se puede decir que el absoluto está lleno, o desprovisto, de dulzura, no se puede decir que esté lleno, o vacío, de eso, puesto que está más allá de todo esto. El deseo mismo de dulzura, como el deseo de amor en este mundo, no revela más que la carencia, porque aquel que es dulce no se plantea jamás la cuestión de la dulzura. El que es violento no se plantea jamás la cuestión de la violencia. La dulzura como la violencia, solo son coloraciones de la conciencia, cierto, definidas como agradables o desagradables, pero solo conciernen a lo efímero.
Mientras que haya identificación a este saco, mientras que la refutación y la encuesta no se han llevado a término, por supuesto, se planteará la cuestión de la compasión, de la dulzura, de la vibración emitida, de la vibración recibida, de la conciencia percibida. Pero, en ningún caso concierne al absoluto. No podéis expresar en este mundo, y por tanto manifestar una conciencia, inscrita en un cuerpo, más que si vosotros mismos conocéis ese principio de carencia, ese principio de ausencia que os conduce a buscar la dulzura, el amor, la violencia, la amistad. Poco importa. Mientras que consideréis esto como verdadero, estáis en búsqueda. Pero el que busca, muestra igualmente su ignorancia de lo que es. Porque lo que tú eres, lo eres. No puedes entonces buscar ni en la dulzura, ni en la plenitud, ni en la no plenitud de quien sea, o de lo que sea. Porque a través de esto, no harás más que expresar un movimiento de una búsqueda, ligado a un vacío o a una plenitud. Mientras que esa clase de búsqueda y de encuesta exista, el absoluto no está revelado. Yo os recuerdo que el absoluto no puede ser de ninguna forma calificado, porque desde que hay calificación, emoción, definición, sentido, hay proyección, hay conciencia. Y mientras que la conciencia esté presente, sea una vez más, separada o unificada, no cambia estrictamente nada el problema de la propia conciencia. Mientras que haya movimiento, no sois lo que sois, cualquiera que sea el movimiento. El movimiento revela una búsqueda, sea la que sea, en este saco de comida o en el saco mental. Es precisamente esto lo que debéis percibir antes de dar la espalda, incluso de esta percepción. Es el ejemplo que he expresado muchas veces, relativo a la escena de teatro, el espectador, el teatro en sí mismo y el que ha salido de todo esto. Dicho de otra forma, la conciencia puede ser sin fin, sin por eso alcanzar jamás ningún absoluto. Ninguna conciencia, ninguna vibración puede conduciros a ser lo que sois. Es precisamente lo que algunos ancianos han llamado la madurez espiritual que os hace vivir y comprender, más allá de la mente, la estupidez y la ineptitud de toda búsqueda. No podéis buscar lo que sois, puesto que ya lo sois, desde siempre. Pregunta. Si fuéramos absoluto, ¿cuál es entonces el interés de cualquier creación de ilusión? Observase a sí mismo. Son los juegos de la creación y de la manifestación, cualquiera que sea lo que denomináis las dimensiones. Es un juego de roles, más o menos agradable, más o menos detestable, que no conduce a ninguna parte. La ilusión es precisamente creer en cualquier evolución. Lo que es perfecto no puede evolucionar. Lo que sois, es desde siempre. Solo el ego cree en una evolución. Solo el conocimiento de aquel que cree, le hace percibir un sentimiento de evolución. Lo que sois no tiene necesidad de tiempo. Lo que sois no tiene necesidad de experiencias. Creer que necesitáis experimentar, o evolucionar, es una ilusión de la persona, de un conjunto de personas, de una comunidad de personas, o de un mundo mismo. Mientras que estéis encadenados a ese principio temporal de evolución, no podéis ser libres. Ahora, lo que sois, es la libertad. El interés solo se define por la conciencia, cualquiera que sea su forma de manifestación. Para el absoluto que sois, esto no tiene ningún interés en absoluto, ninguna ventaja, ningún fin, ninguna finalidad sino es mantener permanentemente, la rueda de la ilusión o samsara. Esta rueda no se para jamás, porque vosotros la alimentáis. Estáis en un sueño común, que no tiene ninguna realidad absoluta, ninguna substancia, aunque tengáis una percepción diametralmente opuesta. Pero, para realizar esto, para ser ese absoluto, necesitáis aceptar cambiar de punto de vista, refutar todo efímero, haber hecho vuestra encuesta. Y vuestra madurez llegará a la conclusión que todo esto no es más que error, mantenido por un sueño común y por unas leyes que no tienen nada que ver con lo que llamáis la gracia. Es una trampa. Pregunta. ¿Es importante ser absoluto en el momento del asa planeta? El absoluto que tú eres, no tiene que ver nada con el asa planeta. Te voy a hacer entender a través de las imágenes. Voy a retomar otra imagen. Hay una marioneta que se mueve a través de los hilos. Hay una mano que tiene los hilos. Aquí, sobre este mundo, tú eres una marioneta. No ves ni los hilos ni la mano, ni lo que está más allá de la mano que mueve a la marioneta. Y ustedes son la marioneta. Viene un momento en el tiempo, que da la impresión de una linealidad, donde ustedes perciben el hilo y la mano. ¿Qué es lo que pasa en este momento?
Como para el teatro, toman conciencia que no son ni la marioneta, ni los hilos que hacen mover a la marioneta. Pero no se detiene allí. Lo que viene con el asa planeta, como lo ha dicho el que llaman el comendador, de O.M. Ivanov, es el regreso del éter primordial, del fuego original, del fuego de amor, que es una calificación y un calificativo de la manifestación de la fuente. El asa planeta corresponde a la unidad, a la fuente, a la luz. Pero mientras que no estén despiertos a lo que ustedes son, que es más allá de la fuente, no son libres. El asa planeta es la reminiscencia, no del absoluto, sino de la fuente. Mientras que vivan este evento como exterior a ustedes o como exterior a este saco, viviéndose en cualquier parte, como el corazón, la kundalini, el chakra coronario o cualquier otro chakra, ustedes están aún en distancia. Ven los hilos que se queman y la marioneta que cae, que no está ya animada, pero no son nada de todo esto porque existen aún en una proyección. Todo el problema viene del mantenimiento de lo efímero. El absoluto no es la fuente. El absoluto contiene, si se puede decir así, la fuente. Yo diría que la fuente se manifiesta y se despliega gracias al absoluto. Lo que pasa, en ese momento en ustedes como sobre la tierra, como en lo que ustedes llaman profecías, logros, eventos, cualesquiera que ellos sean, solo son los juegos de la conciencia. El absoluto no es una conciencia. Algunas conciencias, inscritas en un saco de alimento, para la ocasión de un movimiento diferente, de una transformación de un entorno bajo la acción del fuego, desencadenan un desplazamiento y por lo tanto, un movimiento. Algunas veces este movimiento puede parecer como una retracción, una sideраción que puede, efectivamente, hacer desaparecer la conciencia y por lo tanto ser absoluto. El interés se define solo por relación a la conciencia. Pero si tú experimentas esto muestra simplemente que tu punto de vista es el de la persona. Porque el absoluto nada tiene que hacer de lo que devenga este mundo, este saco de comida o mental. No está concernido por esto. La morada de la paz suprema no puede ser alterada por alguna modificación del medio ambiente, del mundo o incluso de este cuerpo. Es siempre el ego que aspira a ser liberado. Ustedes no tienen que ser liberados desde el momento donde salen del juego de la conciencia. Porque decir ser liberados es por lo tanto admitir que no son libres. Todo viene, simplemente, del emplazamiento de vuestra conciencia, o de una conciencia, en la marioneta, en los hilos, sobre la escena de teatro, o en la butaca del espectador, o entonces fuera de todo esto. Pero un movimiento brutal, violento, desemboca, por fenómeno de contracción o deshidratación, en el escape fuera de la conciencia. En este momento allí, el absoluto con forma está presente. Siempre ha estado allí. Esto no es un objetivo a realizar, a concretizar, sino es simplemente ser lo que tú eres, más allá de toda forma, de toda identidad, de todo mundo y de toda dimensión. Uno de los ancianos les había explicado el juego de la luz, el juego de la sombra y de luz, de la proyección de la luz a través de una forma, de ver las intervenciones de hermano K. El sufrimiento de este cuerpo, el fin de este cuerpo no conciernen más que a la conciencia que está inscrita dentro. Pero desde el instante donde la conciencia no está ya inscrita dentro y deviene por lo tanto unificada, manifestando la presencia o incluso la infinita presencia, el único obstáculo para el absoluto es el propio observador. El observador tiene necesidad de sentir, de vibrar. Cuando esto desaparece es que tú eres absoluto. En ese momento, pasas de un estado a otro sin ningún problema, sin ninguna dificultad y sobre todo, no te haces nunca la pregunta de lo que eres, de lo que serás o de lo que has sido, porque esto solo concierne a la persona y nada más. Pregunta. ¿El absoluto se revela cuando la Merkabah desciende hasta el corazón? Esto puede ser posible, pero no es una consecuencia. Lo que ustedes llaman movimiento de forma, de vibración, de un lugar a otro de este cuerpo, concierne, por supuesto, a la conciencia unificada. Pero el absoluto no es esto. La ascensión, como la llaman, o la muerte, o la aparición en el seno de este mundo por el nacimiento, no cambia estrictamente nada a tu naturaleza. Una vez más, es el punto de vista. Mientras que te coloques en la persona, te haces la pregunta del devenir de esta persona o de esta conciencia. Pero no eres ni esta persona, ni esta conciencia manifiesta. Estás más allá. Lo repito, en este día una tercera vez.
Nunca eres tú el que es liberado, como ego, sino es que tú eres quien es liberado del ego, y por lo tanto de la aventura del saco de comida, o mental. Cuando eres liberado de la aventura del saco de alimento, o del saco mental, cuando tú eres liberado de la propia conciencia, entonces tú recobras realmente lo que eres. No puede existir, en este nivel allí, ninguna duda. Esto no es ni una certeza ni una evidencia, aún menos un sentido o un significado, sino más bien la totalidad de lo que eres. Pregunta. ¿Cómo puede haber absoluto con forma ya que la forma se acompaña de una localización de la conciencia? El que es absoluto con forma está consciente que hay un cuerpo, una actividad del pensamiento, una historia. Pero no está identificado a todo esto. El problema más grande que mencionas, desde hace muchos meses, concierne únicamente a esto. Es vuestro punto de vista que está mal. No puedes mantener la perspectiva de una persona, de un ego, de un ser despierto a la luz, y ser lo que eres. Esto es imposible. La cuestión, incluso puesta de esta forma, muestra que estás tratando de comprender cómo no estar localizada, estando en una forma. Yo te respondería, sal de esta forma. No en una quimera, no en una fuga, no en una proyección, sino deteniendo toda conciencia. Y allí se revela lo que tú eres, sin ninguna dificultad, sin ninguna interrogación, sin ninguna duda, sin ninguna proyección, y sin ninguna ilusión. Pero mientras que no seas este absoluto, ¿cómo puedes serlo mientras que no lo has vivido por ti misma, como la última realidad, como única verdad? Absoluto con forma, o sin forma, no cambia estrictamente nada. Simplemente, el que ha cambiado su punto de vista, porque su conciencia está inscrita en una persona, en un saco, allí vive el absoluto, independientemente del devenir de este saco, independientemente del devenir de esta forma, de este cuerpo como de este mundo. Esto no es una negación de la vida, sino más bien entrar en la verdadera vida y no en el reflejo de la vida. Ustedes toman el reflejo por la verdad, como el que observa los juegos de sombra y de luz proyectados por la luz. El absoluto no es ni una cuestión de forma ni de conciencia, cualquiera que ella sea. He diferenciado absoluto con forma, del absoluto sin forma por razones didácticas. Pero el que descubre lo que él es, de toda eternidad, no está ya afectado por este cuerpo, por alguna interacción de este mundo, incluso si él puede jugar. Pero él está consciente que esto es un juego, que esto no es la verdad. Él no está sometido ni a su propia forma, ni a su propia conciencia. El problema viene del hecho que ustedes definen todo en relación a la conciencia. Oh, efectivamente, todo puede definirse a través de la conciencia, mas no el absoluto. Ser absoluto con forma, es desaparecer a sí mismo. Es el abandono del sí. Es aceptar desaparecer, en totalidad. Lo que no quiere decir poner fin, de cualquier manera, a este saco o a estos sacos, sino verdaderamente, no ya estar identificado ni localizado. Por supuesto, el ego y la conciencia van a creer que es la muerte, porque efectivamente, es su muerte. Pero su muerte no significa tu muerte. ¿Quién muere? El saco de alimento. ¿Quién muere? Las ideas, los pensamientos. Pero lo que tú eres no puede morir, ni incluso nacer. No tenemos más preguntas, le agradecemos. Entonces, Billy los saluda. Y vamos a vivir, juntos más allá de la percepción, más allá de vuestro saco, más allá de vuestras vibraciones, lo que se sitúa en el centro, lejos de todo movimiento, de todo lugar y de toda conciencia. Comparto del don de la gracia. No observen nada, no hagan nada. Como se los dijo un amigo, permanezcan tranquilos. Desaparezcan a ustedes mismos. No observen nada. No decidan nada. Comparto del don de la gracia. Como se los ha dicho otro anciano, acepten no ser nada, para ser todo, más allá del todo. Comparto del don de la gracia.
Si se olvidan de ustedes mismos, como forma, como historia, como memoria, como identidad. Comparto del don de la gracia. Y bien Billy les dijo, adiós y hasta una próxima vez. Outres Dimensions, 14 de octubre de 2012. Canalizado por Jean-Luc Ayron. Transcripción: Veronique Loriot. Traducción: Susana Milanio Guilia Rivera.